El día que morí, Víctor Lancaster finalmente descubrió que tenía un hijo. Fue personalmente a recoger a Noah. Pero Noah se negó. Mamá saldrá dentro de un mes. Se preocupará si no me encuentra. Además, soy hijo de un convicto. A los abuelos no les caeré bien. Un hombre que normalmente no tenía paciencia rara vez le decía a Noah en voz baja: esperaré contigo a que mamá regrese, y luego toda la familia se irá a casa junta, a nuestra propia casa, ¿de acuerdo? No entiendo por qué el culpable de mi muerte mentiría con los ojos bien abiertos. Lo que me desconcierta aún más es porque al enterarse de mi muerte, se desató en una masacre. Aún faltaba un mes para que cumpliera la condena. Esa gente seguía sin tener intención de soltarme. Me arrodillé en el suelo, inclinándome ante ellos, hasta caer al polvo. Acepté todos sus insultos. Asintiendo e inclinándome, acercándome a la adulación. Rompí el orgullo de la ex joven con mis propias manos. Lamiendo diligentemente sus estados de ánimo como un sirviente. Por mucho que lo intentara. Al final. Aún así, más tarde morí. Pero mi corazón seguía unido a Noah, de 6 años. Simplemente no puedo imaginarlo. Qué decepcionado estaría Noah si él, a quien siempre le dijeron que su mamá regresaría, descubriera que su mamá había fallecido. Después de dar a luz a Noah, lo confié a la tía Marta. La tía Marta me había visto crecer. Trataba a Noé como a su propio nieto. Pero al fin y al cabo, era mayor. No tenía mucho dinero. Sobre todo después de que su ingrato hijo Derek le estafara todos sus ahorros. Sus días se volvieron especialmente difíciles. La llegada de Noah sin duda aumentó su carga. Aunque siempre decía que mi vida me la dieron los amos, un niño pequeño no puede comer tanto. Señorita, por favor, no se avergüence. Pero yo lo sabía. Criar a un hijo hasta la edad adulta requiere muchas dificultades. Afortunadamente Noé creció día a día, volviéndose cada vez más educado y sensato. A tan temprana edad, ya era capaz de valerse por sí mismo. Incluso empezó a aprender a cocinar y a hacer las tareas del hogar, ayudando a la tía Marta a repartir las tareas. Cada mes cuando la tía Marta traía a Noah a verme, suspiraba sin parar: me estoy haciendo vieja e inútil, y aún así Noah tiene que cuidarme. Me siento muy avergonzada. A la tía Marta le gustaba mucho Noah. Si no hubiera sufrido un derrame cerebral repentino. Si su hijo ingrato no hubiera regresado de repente. Víctor probablemente nunca se habría enterado de la existencia de Noah. Noah probablemente se habría quedado al lado de la tía Marta toda su vida. Después de malgastar todos los ahorros de la tía Marta, Derek regresó a casa. Esta vez, también se llevó el dinero que la tía Marta había ahorrado para la educación de Noah. En la discusión que siguió, la empujó por las escaleras. Noah llamó a la policía e impidió que el hijo de la tía Marta se fuera. Inesperadamente, Derek adivinó los antecedentes de Noah. Sin dudarlo, fue a la ciudad y le exigió dinero a Víctor a cambio de información sobre Noah. El día que Víctor llegó a casa de la tía Marta fue también el día en que mi alma abandonó mi cuerpo y regresó al lado de Noah. Miré al hombre que no había visto en más de 6 años. Iba impecablemente vestido, irradiando un aura de solemnidad. Su rostro distintivo seguía igual que antes. Incluso en la situación donde el cielo y la tierra nos separaban, mi corazón latía un poco más rápido. De hecho, incluso en la muerte, mis sentimientos por Víctor no se habían desvanecido. Noah contempló el rostro maduro, que era una versión ampliada de sus propios rasgos, tan atónito que su boca permaneció abierta, incapaz de cerrarla. ¿Quién eres?, preguntó Noah, aunque parecía tener una sospecha. Víctor no dijo nada. Con una sola mirada, le indicó a su asistente que tomara una muestra de cabello de Noah. La muestra fue cuidadosamente empaquetada y el asistente se dirigió de inmediato al centro de pruebas. Mientras esperaban los resultados, Noah y Víctor permanecieron sentados uno frente al otro en silencio. Entonces se la entregó a Noah, señalando el número 99.999% mientras explicaba. Este informe de paternidad demuestra claramente que somos padre e hijo. No sabía que existías, así que no me importabas. Pero a partir de hoy, tu apellido es Lancaster, eres mi hijo, el hijo de Víctor. Había un dejo de ternura en la voz del hombre.
Puedes llamarme papá, pero si te cuesta decirlo, no hay prisa. La tía Marta irá a la ciudad para recibir el mejor tratamiento médico. No puedes vivir solo, así que empaca lo que necesites y ven a casa conmigo. Víctor fue conciso. Noah, sin embargo, frunció el ceño ligeramente. Tras pensarlo un momento, respondió, no quiero ir a ningún lado. Solo quiero quedarme aquí. Dentro de un mes, mamá saldrá de la cárcel y se preocupará si no me encuentra. Además, soy hijo de un convicto. A mis abuelos no les caeré bien. Escuché con los ojos llenos de ternura. La tía Marta jamás le diría las palabras preso en proceso de reforma por trabajo. La sola etiqueta de hijo de un preso en proceso de reforma por trabajo conlleva una malicia palpable. Por mi culpa. Nadie sabe cuántos agravios soporta Noé en su vida diaria. Víctor entrecerró los ojos ligeramente. Apretó los labios. Tu madre es tu madre, eres tú, eres mi hijo, a los abuelos no les disgustarías. Noah negó con la cabeza, su madurez superaba con creces mi imaginación. Dijo que quizá les caería bien a mis abuelos, pero que jamás traicionaría a mi madre solo porque ellos sí. Señor Víctor, me alegra conocerlo, pero ya está divorciado de mi madre y ahora tiene prometida. No puedo dejar a mi mamá, así que lo siento, no volveré contigo. Las palabras de Noah me hicieron llorar. Pero, ay, pobre niña. Ya no tienes madre. Ahora, la única opción de Noah es Víctor. Al quedarse con Víctor, al menos Noah no será ridiculizado como el hijo de un prisionero de un campo de trabajos forzados. Pero lo que me sorprendió fue que el hombre, que normalmente no tenía paciencia, le decía suavemente a Noah, esperaré contigo a que tu mamá regrese. Entonces toda la familia regresará a casa junta, a nuestra propia casa, ¿de acuerdo? Hace 6 años, la hermana de Víctor murió en un accidente de coche. El conductor me acusó de ser el cerebro detrás del crimen. Víctor me obligó a comparecer ante el tribunal. Con testigos presenciales y pruebas físicas, no tuve margen para defenderme. Me sentenciaron a 7 años. Aún recuerdo su mirada, me odiaba tanto que quizá hubiera querido matarme con sus propias manos. Ahora, por el amor de Noah, incluso ha aprendido a mentir. De noche Noé dormía en la camita que le había hecho la tía Marta. Víctor estaba sentado en el escritorio trabajando con su asistente a su lado. Víctor levantó la vista y dijo, ¿sigue negándose a verme? La expresión de la asistente se ensombreció y asintió. ¿Está bien ahí dentro? La asistente frunció los labios sin decir nada. Tenía curiosidad. ¿Quién era la mujer de la que hablaba Víctor? ¿Era Grace? ¿No estaban ya comprometidos? ¿Se habían peleado? Fue en ese momento que Grace llegó. Vestida con alta costura adornada con perlas y joyas de pies a cabeza. Atrás quedó el porte desaliñado y torpe de años pasados. Era evidente que durante estos 6 años, Víctor la había cuidado muy bien. Víctor, ¿de verdad vamos a vivir aquí? Este lugar es tan pequeño. Grace miró a su alrededor con desdén, con los ojos llenos de desprecio por este pueblito atrasado. Víctor respondió con un gruñido, no tienes que venir. Grace se acercó a Víctor. Soy tu prometido. Donde quiera que estés, claro que tengo que estar ahí también. Además, Noah es el hijo de mi hermana. Por muy mala que fuera mi hermana, me ayudó en aquel entonces. En el futuro, tengo que responsabilizarme de Noah. ¿Cómo podría no venir? Víctor no levantó la vista. Yo, en cambio, me preocupé. Preocupada de que Grace abriera una brecha entre Víctor y Noah. Preocupada de que la maliciosa Grace tratara mal a Noah. Preocupada aún más de que si Grace y Víctor tuvieran su propio hijo, la situación de Noah se volviera peligrosamente precaria. La lucha de poder entre los herederos de familias adineradas, y ya lo he visto todo. De repente me di cuenta de que no quería que Noah volviera con Víctor. Pero Noah solo tiene 6 años. ¿Cómo iba a vivir solo? Por la mañana, Grace compró un montón de platos exquisitos y los puso en la mesa del comedor. Víctor, que siempre comía a tiempo, llamó especialmente a Noah para que comiera. Pero Noah no salió de su habitación durante mucho tiempo. Preocupado por si algo hubiera pasado, Víctor corrió a buscarlo. Al final, Noah salió de la cocina con un tazón de fideos él solo.
Víctor se sorprendió al ver lo que Noah sostenía. ¿Tú preparaste esto? Noah asintió. Sí, la tía Marta dijo que estaría mejor con cebollín picado, pero yo no preparé el tuyo. Antes de terminar, Noé notó el exquisito desayuno en la mesa y dejó de ser cortés con Víctor. Víctor miró hacia la cocina. Vio una silla debajo de la estufa grande con dos pequeñas huellas, imaginando la escena de Noé cocinando. Él preguntó, ¿has estado cocinando para ti todos estos años? Noah negó con la cabeza. Solo llevo menos de 2 años aprendiendo a cocinar, pero mamá dice que tengo talento. Cuando salga, quiero cocinar para ella también. Mientras hablaba, Noah se sentó obedientemente en la mesa, comiendo tranquilamente sus fideos. Grace atentamente le ofreció unos exquisitos pasteles, animándolo a comer más. Noah dijo, lo siento, mamá me dijo que no comiera cosas de desconocidos. El rostro de Grace se tensó y tardó un momento en recuperarse. Soy amiga de tu mamá, no una desconocida. Noah sorbió un bocado de fideos sin siquiera mirar a Grace y dijo sin rodeos, las amigas de mamá no le roban el marido. La dignidad de Grace quedó completamente destrozada esta vez. No lo hice solo. Noah terminó su plato de fideos, dejó los palillos y dijo con frialdad, no pudiste evitar enamorarte perdidamente del esposo de mamá. Lo entiendo, pero no me gusta. Grace se mordió el labio, aparentemente al borde de las lágrimas. Se me encogió el corazón. En el pasado, Grace había hecho exactamente eso, abriendo poco a poco una brecha entre Víctor y yo. ¿Estaba a punto de repetirse esta tragedia? Tía, si quieres llorar, por favor, sal. Esta es mi casa y no voy a consentirte. Las mejillas de Noah eran suaves y tiernas, y aunque su voz infantil se esforzaba por sonar aguda, aún tenía un tono más adorable. Grace miró a Víctor con lástima. Inesperadamente Víctor simplemente dijo, vuelve. Este lugar no te da la bienvenida. Las mejillas de Grace se sonrojaron y luego palidecieron de nuevo. Al final no pudo quedarse más. Después de que Grace se fuera, Víctor se acercó a Noah. No te preocupes, Grace ya no aparecerá frente a ti. Habló con convicción, como si realmente le hiciera una promesa a Noé. Noé hizo una pausa. Luego preguntó con ojos esperanzados, la última vez que dijiste que toda nuestra familia volvería a casa junta. ¿Esa familia incluye a mamá? Víctor no dudó y asintió suavemente. Su expresión tierna realmente parecía la de un buen esposo y un buen padre. Pero Víctor me odiaba tanto. ¿Cómo iba a estar dispuesto a seguir teniéndome como parte de su familia? La mentira de Víctor aún le alegraba a Noah. Separó sus pequeños labios y dijo, mañana es el día en que mamá y yo acordamos vernos. Vamos a contarle a mamá esta buena noticia juntos. Víctor le revolvió el pelo a Noah y respondió, está bien. Claramente ya no tengo corazón. Pero al ver a Noah tan feliz, seguía sintiendo dolor una y otra vez. Mañana. Si Noah no puede verme, me pregunto si llorará. Sala de visitas de la prisión. Noah se sentó tranquilamente en el regazo de Víctor, esperando. Después de un buen rato, el guardia de turno finalmente se acercó y dijo respetuosamente, lo siento, señor Víctor, el recluso número 786,544 no quiere verlo. Víctor apretó los puños con fuerza. Noah se quedó atónito, presentía que algo andaba mal, mamá no se negaría a verme. ¿Podrías preguntarle de nuevo, por favor, decirle que su querido Noah ha venido de visita? La guardia negó con la cabeza y se disculpó una vez más. Noah no entendía por qué. Víctor no insistió, a juzgar por su expresión, parecía estar acostumbrado. Vámonos. Noah no quería irse y esperaba esperar un poco más. Víctor, disgustado, lo cargó y se subió al coche. Aunque Noah lloró y montó en rabieta, Víctor ya no tuvo valor para consolar al niño. Noah le gritó, todo es por tu culpa. Hiciste que mamá se sintiera triste, por eso no quiere verte. Ahora ella tampoco quiere verme. La abuela Marta tenía razón, eres un villano terrible. No quiero estar contigo. Noah estaba desconsolado porque no había visto a mamá. Víctor también estaba de mal humor. Entiéndelo bien, fue ella quien me hizo daño desde el principio. Ella fue quien me pidió el divorcio, ella fue quien me dejó.
Todos estos años lo he intentado, pero ella no me quería. Las lágrimas colgaban de las pestañas de Noah, revoloteando como si no comprendiera del todo. Finalmente infló las mejillas y dijo con un tono tierno pero feroz: no me importa, solo quiero a mamá. Si mamá no te quiere, yo tampoco. Esto enfureció por completo a Víctor. Agarró a Noah del cuello con una mano y le dedicó una fría mueca. Luego, con una voz especialmente sombría, dijo: no te corresponde decidir eso. Eres mi hijo, el hijo de Víctor para siempre. Víctor ignoró el alboroto de Noah y simplemente lo llevó de vuelta a casa. Yo los seguí. La verdad es que no entendí bien lo que Víctor le acababa de decir a Noah. ¿Qué quiso decir con que no lo quiero? ¿Cómo podría no querer a Víctor? El Víctor que he perseguido desde los 10 años. El Víctor que me cautivó por completo desde el primer momento en que nos conocimos. No lo quiero. Imposible. Víctor llevó a Noah directamente con la familia Lancaster. Siguiendo el coche de lujo, me apretujé en el asiento trasero. Las lágrimas colgaban de las pestañas de Noah furioso. Víctor apretó la mandíbula con fuerza, mirando por la ventana. El grande y el pequeño se parecían asombrosamente. Incluso las arrugas entre sus cejas eran idénticas. Me maravilló el poder de la genética y me preocupó profundamente el futuro de Noah. Con un chirrido de frenos, llegó la familia Lancaster. Noah salió del coche y se quedó paralizado. Yo también estaba atónito. El patio estaba cuidadosamente plantado con tulipanes esparcidos por el suelo. Había caballos de madera y columpios en el patio. Era una villa de 3 pisos. También fue la casa de bodas que compartimos Víctor y yo. Nunca imaginé que Víctor cuidaría tan bien de esta casa. ¿Pero por qué? ¿No me odiaba? Noah entró lentamente en la villa. La puerta se abrió. Dentro, todo estaba impecable. Toda la decoración y los muebles coincidían con los diseños que una vez dibujé en papel. Mis cuadros colgaban por todas partes en las paredes. Arriba, en el dormitorio principal, estaba expuesta nuestra foto de boda. El estudio de Víctor mostraba señales de uso. En la estantería había libros y documentos, además de mis álbumes de fotos y libros de arte. Después de todo, Noah es solo un niño. En un lugar nuevo y fascinante no pudo evitar querer explorar más. Así que cuando vio esas cosas relacionadas conmigo, toda su ira se desvaneció poco a poco. Se quedó mirando la gran foto de la boda con los ojos llenos de confusión. Mamá, ¿de verdad te odia papá? En ese momento, yo tampoco lo supe. Si me odiaba, ¿por qué guardaría mis fotos? Pero esas personas me habían dicho clara e inequívocamente que Víctor les había pedido que me cuidaran bien en prisión. Mi muerte. No fue Víctor quien la causó. Siempre estuve al lado de Noé. Cuando él leía, yo también leía. Cuando él escuchaba música, yo también la escuchaba. Se comportaba con mucha madurez y serenidad delante de Víctor. Ojalá no hubiera hablado ni llorado en sueños. Los padres de Víctor se enteraron de la existencia de Noé. Al día siguiente de que Noé se mudara a la pequeña villa, los 2 ancianos llegaron. En cuanto lo vieron, creyeron que era su propio nieto. Ningún abuelo no ama a su nieto. Naturalmente los suyos no fueron la excepción. Mientras lo amaban, no olvidaron instar a Víctor a casarse pronto con Grace y darle una familia completa. Esto se topó inmediatamente con la oposición de Noé. A Noé le gustaban sus abuelos, pero no le gustaban los abuelos que detestaban a su madre. Salvo a mi madre, no reconoceré a nadie más. Pensaron que esto era algo que le había enseñado a Noé y dijeron con seriedad: tu madre no es buena persona. Tus abuelos te eligieron una nueva madre por tu propio bien. Noé saltó del regazo de sus abuelos. Llevo la sangre de mi madre en las venas. Si mi madre no es buena persona, claro que yo tampoco. Por tu bien, te sugiero que me devuelvas. Los 2 ancianos quedaron profundamente impactados al oír esto. Pasaron la noche discutiendo un plan. Hicieron que Grace se mudara a la pequeña villa, con el pretexto de que Grace y Noah estrecharan lazos. Pero tras varios intentos de comunicación, Grace no obtuvo una buena respuesta de Noah. Durante este tiempo, Víctor no regresó a casa. Grace, sintiéndose agraviada por no tener a nadie en quien confiar,
lloró en su habitación y llamó a su madre. Mamá, tengo tantas ganas de ser madrastra, pero me critican a veces. ¿Qué espero siquiera? La madre de Grace dijo, claro, quieres casarte con Víctor. Tonta, trabaja duro y no me causes problemas. Grace estaba desconsolada, pronto la liberarán. Una vez que salga, ¿qué posibilidades tengo? No te preocupes, Evelyn no saldrá. ¿Cómo es posible? Todavía le queda un mes para cumplir su condena. ¿No lo sabes? Ya murió en prisión. Grace fue descuidada. Usó el altavoz durante la llamada y no cerró la puerta. Por casualidad, Noah, que pasaba por allí, escuchó su conversación con su madre. Y Víctor estaba justo al lado de Noah. Noah se quedó atónito sin comprender del todo el significado de la conversación de Grace con su madre. Pero Víctor, de pie junto a él, entrecerró los ojos ligeramente y apretó los puños con fuerza. La conversación en el interior continuó. A lo largo de los años has permanecido al lado de Víctor, asegurando muchos recursos para la familia Whitmore. Para asegurar la prosperidad de nuestra familia Whitmore, Evelyn debe morir. No creas que mamá es despiadada, pero es el destino. Al principio no quería tener las manos manchadas de sangre, pero la gente a la que convencí a lo largo de los años no pudo obligar a Evelyn a suicidarse. Si Evelyn no se suicida, alguien más tendrá que hacerlo. Si regresa sin la protección de la familia Lancaster, la familia Whitmore no podrá seguir prosperando. Que así sea, mamá se hará cargo de todo. Grace escuchó, algo temerosa. Sin embargo, su madre la tranquilizó. El cuerpo de Evelyn sigue escondido en la prisión. Los guardias de patrulla creen que Evelyn está enferma y postrada en cama. Mientras esto se prolongue un mes, incluso si descubren la desaparición de Evelyn, no se atreverán a reportarlo a la ligera, tienen carreras que considerar. Además, tu padre ya ha forjado buenas relaciones dentro. Todo se hace sin que nadie lo sepa. Cuando Evelyn cumpla su condena, simplemente informarán que escapó, y ahí terminará todo. Grace estaba desconcertada. ¿Desde cuándo papá tenía tanto poder? La madre de Grace dijo, tu padre ciertamente no lo tiene, pero la familia Lancaster sí. Los padres de Víctor aún culpan a Evelyn por matar a su hija. Dejar que Evelyn viva hasta ahora ya es ser indulgente con ella. A Grace le dio un vuelco el corazón. Si los padres de Víctor sabían que su hija murió en el accidente de su padre, entonces. Grace no había terminado de hablar cuando su madre la interrumpió. ¿Qué tonterías dices? Te lo aseguro, no puedes volver a decir eso. Ahora eres de la familia Lancaster. Por cierto, no tenías el altavoz activado para que otros oyeran, ¿verdad? Si esto se filtra, nuestra familia Whitmore estará acabada. Grace apagó rápidamente el altavoz. Cuando volvió a hablar con su madre, su voz era mucho más baja. Pero cuando levantó la vista, vio a Víctor entrando. Grace temblaba de miedo, tan asustada que tiró el teléfono. Víctor. El teléfono cayó al suelo. Se hizo añicos al instante. Víctor miró a Grace con una mirada profunda. ¿Con quién estabas hablando por teléfono? Grace sacudió la cabeza como un cascabel, incapaz de pronunciar palabra. Víctor frunció los labios con frialdad, se agachó para contestar el teléfono y se acercó a Grace. ¿Qué? ¿Te asustaste? Grace apretó los labios, encogiéndose un poco. Dijo con timidez, Víctor, ya lo oíste todo. Víctor asintió. Lo oí todo. No es para tanto, no tienes que ser así. Grace se sobresaltó. Víctor, ¿no me culpas? Víctor enganchó su dedo índice alrededor del pelo de Grace en la sien, echándoselo hacia atrás. ¿De qué tienes que culparte? Todo es cosa del pasado. Solo tengo curiosidad, tus padres siempre han estado haciendo negocios en el extranjero, pero ¿dónde exactamente? No me acuerdo. Víctor era inusualmente cariñoso con Grace. Estaba un poco abrumada por el favor, se le olvidó pensar y soltó la dirección actual de sus padres. Víctor rió suavemente, pero la expresión amable de su rostro se ensombreció al instante. Entonces, llamaron a los guardaespaldas. Grace estaba confinada en la habitación, aislada de todo contacto con el mundo exterior. Vayan al extranjero y traigan a los padres de la familia Whitmore,
ya sea por la fuerza o atándolos. Quiero verlos mañana a primera hora. A la orden de Víctor, los guardaespaldas se pusieron manos a la obra de inmediato. Luego fue solo a la prisión donde me tenían recluido. Víctor insistió en investigar el incidente que me incriminó. Finalmente la pista condujo a la familia Lancaster. Hace 3 años no planeé acosar a Isabella, pero nadie me creyó. Solo dijeron que estaba celoso porque Isabella y Víctor no eran parientes consanguíneos, que envidiaba el falso vínculo familiar entre ellos, así que contraté a alguien para que matara a Isabella. Es bastante ridículo. ¿Qué motivo tan patético para asesinar? Sin embargo, algunos lo creyeron. Claro que, ¿quién no sabía que amaba a Víctor? Lo amaba hasta el punto de perderme. Pero todos tenemos momentos de cansancio. Incluso antes del accidente de Isabella, ya había hablado del divorcio con Víctor. Desde ese momento planeé renunciar al hombre que había sido mío durante más de 20 años. Era demasiado deslumbrante. Atraía con demasiada facilidad a otras mujeres. Mi amor era egoísta. No podía aceptar su aspecto rodeado de un mar de flores. Gracias a los métodos contundentes de Víctor, mi caso se resolvió rápidamente. Bajo su duro interrogatorio, mis padres también revelaron la verdad de lo ocurrido. El proceso no fue descuidado, sino extremadamente eficiente. En tan solo una semana, mi caso injusto fue anulado. Se encontró al culpable de mi muerte y al cerebro detrás de ella. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Para mí, quizás lo fue. Pero para Víctor, parecía que apenas comenzaba. Desde la perspectiva de Noah, mamá es papá. Papá no derramó ni una sola lágrima. Lloré hasta quedarme a oscuras en mi habitación, desmayándome varias veces. Papá me encontró los mejores médicos. Mi cuerpo estaba bien cuidado. Pero las heridas en mi corazón eran difíciles de sanar. Llorar todos los días era humillante. Pero no pude evitarlo. Era mi querida madre. Pensé que nos reencontraríamos, sin esperar la terrible noticia de su muerte. No sé cómo murió mamá. No sé cuánto sufrimiento soportó en prisión. Pero lo que sí sé es que el cerebro detrás de todo fue papá, el hombre que mamá amó toda su vida. Papá intentó explicarme que el mundo adulto es complicado, esperando que lo perdonara, pero me negué. Después de eso nunca volvió a aparecer ante mí. Claro, estaba tan ocupado que nunca tenía tiempo para mí. La ternura ocasional no era más que un lazo de sangre. Estuve desanimada durante un mes entero. En la pequeña villa, además de la niñera y el médico, también trajeron a la tía Marta. La tía Marta estaba paralizada de cintura para abajo y a menudo, yo era quien la cuidaba. También lloraba a menudo, pero nunca delante de mí. A pesar de forzar una sonrisa, su salud seguía deteriorándose día a día. Me di cuenta de que no podía seguir hundiéndome en la desesperación. Solo tenía 6 años. El camino por delante aún era largo. La tía Marta tenía 70 años y no le quedaba mucho tiempo para recorrerlo. En el tiempo que le quedaba, quise facilitarle las cosas. Pasé de la tristeza a la vitalidad. Le pedí a la tía Marta que me enseñara a leer, a dibujar y a jugar al ajedrez. La tía Marta no lo sabía todo, pero aprendía según mis peticiones. A medida que me acompañaba, sus sonrisas se hicieron cada vez más frecuentes. Ha pasado un año. Parece que el asunto de la muerte de mamá también se ha desvanecido con el tiempo. Sin embargo, durante este año papá casi nunca ha venido a esta pequeña villa. Le pregunté a la criada qué tramaba papá. Solo dijo que no sabía o que no estaba segura. Me preocupaba que papá ya se hubiera casado con Grace y lo primero que hacía cada mañana al despertar era buscar información sobre Víctor en Internet. Vi que había adquirido varias grandes empresas, expandiendo la red de la familia Lancaster por todo el mundo. También vi que había aceptado la totalidad de las acciones y el patrimonio de sus abuelos, convirtiéndose en el único controlador de la familia Lancaster. En ese solo año, los cambios de personal dentro del grupo Lancaster alcanzaron miles. Fue como si hubiera reorganizado por completo el personal del grupo Lancaster, sin perdonar ni siquiera a los asistentes más cercanos. Debió haberlo hecho para controlar mejor al grupo Lancaster, pensé. Los comerciantes siguen siendo despiadados.
Pero más tarde donó incondicionalmente esa propiedad al país. La empresa conjunta con el grupo local se convertiría en una empresa estatal. Los abuelos se pusieron furiosos al enterarse de la noticia. Pero fue inútil. Papá ya había firmado. Lo hecho está. El abuelo y la abuela quedaron desconsolados, sus décadas de duro trabajo se arruinaron en un instante. Enfermaron y nunca se recuperaron. Papá los cuidó bien, los ingresó en el hospital, consiguió cuidadores y médicos. Luego regresó a la pequeña villa y nunca más salió. No entendía por qué actuaba así. Pero cuando un médico que sabía de chismes, conversó con la tía Marta, escuché algo discretamente. El señor Víctor estaba vengando a su esposa. En aquel entonces eran los ancianos señores Lancaster quienes estaban decididos a enviarla a prisión e incluso querían condenarla a muerte. Fue el señor Víctor quien se arrodilló ante ellos implorando clemencia, y fue el señor Víctor quien empleó todos los medios para asegurar que su esposa pasara 7 años en prisión. Estos 7 años también han sido muy duros para el señor Víctor. La opresión de los antiguos amos de la familia Lancaster lo dejó completamente indefenso. Siempre recordaba que eran sus padres y seguía intentando ceder, pero ahora que la señora ha fallecido, el señor Víctor por fin ya no tiene preocupaciones. Incluso después de que los antiguos amos de la familia Whitmore causaran accidentalmente la muerte de la señorita Isabella, los antiguos amos de la familia Lancaster, aunque lo supieran, no sentían ninguna culpa hacia la señora. En cambio, seguían hablando mal de ella. El señor Víctor simplemente no soportaba que nadie hablara mal de la mujer que amaba. Tras ser encarcelados, los miembros de la familia Whitmore murieron repentinamente uno tras otro. Afuera, todos decían que era culpa del señor Víctor. En esta ocasión, el amo y la señora de la familia Lancaster enfermaron en el hospital. Es difícil determinar si fue obra del señor Víctor. Los médicos y enfermeras del hospital dijeron que las enfermedades del amo y la señora eran sospechosas. Escuché desde un lado. Mi mente se aclaró poco a poco. Parecía que finalmente entendía por qué papá no había venido a visitarme durante todo este tiempo. Fue por el bien de mamá. Castigar a los malhechores requería toda su atención. El abuelo y la abuela fallecieron el mismo día. Uno por cirrosis, el otro por insuficiencia renal. Cuando papá fue al hospital, me llevó con él. Los dos mayores se habían consumido hasta convertirse en esqueletos en sus camas. Sin embargo, sus rostros estaban tranquilos. Probablemente no sufrieron mucho. Papá dijo, lo siento. Por tu madre, esto es todo lo que puedo hacer. Papá probablemente quiso decir que no podía ser más duro con sus padres. Negué con la cabeza y dije, mamá no es de las que guardan rencor. Aunque no hicieras nada, no te culparía. En esos más de 6 años, mamá nunca habló mal de ti. Mi padre se quedó atónito y cuando me miró, tenía las comisuras de los ojos ligeramente rojas. Se agachó y me abrazó. Las lágrimas caían como lluvia. Dijo, ¿han dicho alguna vez que te pareces muchísimo a tu madre? Mi padre me abrazó con fuerza. Comprendí su impotencia. Cuando no tenía la capacidad, no podía proteger a la persona que quería proteger. Cuando tenía la capacidad, esa persona ya no estaba a su lado. Después de esas vacaciones de verano, empecé primer grado. Todos los días mi padre me llevaba y me recogía en la escuela. Entre la multitud, algunas madres de primaria entablaban conversación, no para coquetear con él, sino probablemente porque era guapo y querían saber de quién era su padre. Mi padre respondió con voz tranquila, siempre consiguiendo sonrojar a esas madres. La tutora de aula visitó nuestra casa una vez. Al enterarse de que era una niña sin madre, me mostró un poco más de cariño. Los niños de la clase, tras los recordatorios privados de Avery, también se volvieron más cariñosos conmigo. Fue solo que el padre de alguien en el chat familiar abrió un anuncio de emparejamiento para Avery, y los padres del grupo empezaron a presentarle novios uno tras otro. Avery es dulce y hermosa, el tipo de maestra que los padres elogian. Los niños también la aprecian mucho. Avergonzada por las bromas de sus padres, Avery dijo que ya tenía a alguien que le gustaba. Los padres, encantados con el drama, la presionaron para que revelara quién era y la animaron a buscar el amor con valentía.
Avery siempre se tapaba la boca, sin hablar mucho de sus sentimientos privados. Pero algunos padres se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que Avery a veces asumía la responsabilidad de cuidarme cuando mi papá estaba ocupado. Otros vieron que Avery aparecía a menudo en nuestra casa, lavando la ropa, cocinando y limpiando para mí y mi papá, casi como la señora de la casa. Yo lo veía todo con claridad. Pero papá no lo sabía. Cada vez que la maestra Avery venía a casa, mi papá nunca estaba. Supongo que me sentía demasiado sola y anhelaba un poco de calor y vida en casa, así que nunca le dije que no. Sin duda, esto le añadió una carga a mi papá. También causó que la maestra Avery lo malinterpretara. Un padre considerado publicó una foto de la maestra Avery y mi papá en el chat grupal, bromeando diciendo que eran la pareja perfecta. No sé quién lo empezó. Para sorpresa de todos, la maestra Avery admitió abiertamente en el grupo que sentía algo por mi papá. La conversación se convirtió en un caos. Tomé mi teléfono y fui a buscar a papá. Tras leer los mensajes, frunció el ceño profundamente. Me preguntó, ¿te gusta la maestra Avery? Comprendí el peso de sus palabras. Probablemente me preguntaba si podía aceptar a la maestra Avery como mi nueva mamá. No asentí ni negué con la cabeza, solo dije, espero que papá sea feliz. Si mamá supiera que eres feliz, probablemente también se sentiría más tranquila. Papá pensó que no había visto el diagnóstico de depresión severa guardado en su cajón. Estos últimos 2 años, apenas ha dormido una sola noche. Sufre de insomnio severo, agotamiento extremo y una intensa confusión interna. Solo porque estoy aquí. Se ha estado esforzando por vivir bien. Creía que no había notado las cicatrices de los cortes en su muñeca, que desconocía cada detalle de él. Pero este es mi papá. Somos tan parecidos. Incluso puedo vislumbrar su estado mental. Mamá se ha ido. Hace tiempo que perdió las ganas de vivir. La maestra Avery es una buena chica. Si papá se casa con ella, debería estar bien cuidado. La maestra Avery también puede cuidarme, y papá se sentiría más tranquilo. Papá me miró con calma y me preguntó de nuevo, ¿cómo te sentirías si vivieras con la maestra Avery? Tomé la mano de papá. La maestra Avery me cuidará bien. Claramente había subestimado el amor de papá por mamá. Internet dice que la mejor manera de olvidar a alguien es empezar una nueva relación. Así que animé a los padres de mis compañeros a que ayudaran a encontrar pareja con el profesor Avery y su padre. El profesor Avery se conmovió. Pero mi padre no. Su corazón ya se había ido con mi madre cuando se enteró de su fallecimiento. Se quedó en este mundo solo porque yo lo preocupé. Ahora que está la maestra Avery, mi padre se siente tranquilo. Incluso fue a verla personalmente para explicarle todo con claridad. Después de observarla durante casi 2 años, mi padre estaba convencido de que era una buena maestra. Así que le dio a la maestra Avery una gran suma de dinero. Este dinero se pagará a plazos para asegurar que pueda cumplir cualquier sueño que desee. La única condición es que no sufra acoso escolar. En casa me cuidaban una niñera, mi madre y un tío médico. En la escuela, la maestra Avery me cuidaba. Todo estaba perfectamente organizado. Entonces papá reservó un boleto de avión para su viaje. Iba a visitar el lugar donde él y mamá pasaron su luna de miel. Esa playa fue donde sellaron su amor. Quería confesarse con mamá allí, decirle las palabras de amor que nunca había pronunciado en todos estos años. Con la urna de mamá en la mano, papá partió. Le pregunté cuándo regresaría. Él sonrió y respondió, no estoy seguro, quizá no vuelva. Tu mamá anhela la libertad, y quiero llevarla a ver el mundo. Pensé, ojalá solo se fuera de viaje. Cuando tenía 8 años, recibí un paquete del otro lado. Dentro había una urna y una carta. La carta contenía una frase, una nota de mi padre. Dijo, tu madre y yo podemos estar juntos para siempre. Le compensaré por todo el sufrimiento que sufrió en esta vida y en el otro mundo.